Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. El día de hoy tenemos como invitado a Lautaro Ortiz Juárez, violinista, violista, docente, músico que incluso ha incursionado en la laudería, como ya nos va a platicar él en la charla que vamos a tener a continuación. Antes, recordarles que nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos imadpodcast@gmail.com y vasudevabram@gmail.com. Vamos a pasar a nuestra primera sección, que es el que parte y comparte con nuestra recomendación discográfica. Bueno, hoy les quiero recomendar un disco que podría ser este disco o cualquier otro de este gran violinista, de este gran ejecutante del jazz, que es Jean-Luc Ponty. Y quiero hablarles acerca del disco Civilized Able. Es un disco de 1980 de la vasta discografía de Jean-Luc Ponty. Jean-Luc Ponty, un músico formado básicamente en el jazz. Parece ser que fue alumno de Stephen Grappelli, otro gran violinista de jazz que compartió escenario y grabaciones con el gran Django Reinhardt. Jean-Luc Ponty tiene una carrera solista muy impresionante. No podría decir que al menos de los discos que yo conozco haya un disco que podamos decir de mediana calidad. Todos los discos de Jean-Luc Ponty para mí son de excelente calidad, tienen siempre mucha creatividad, siempre hay como participación de músicos muy importantes. Y bueno, este disco Civilized Able, publicado en 1980, lo recomiendo porque son de las primeras cosas que yo escuché de él, aunque él tiene una carrera discográfica desde finales de los años 60. También él ha participado en agrupaciones muy importantes. Por ejemplo, ha estado tocando con Frank Zappa, grabó, si mal no recuerdo, el Hot Rods de Frank Zappa. También participó con la Mahavishnu Orquesta de John McLaughlin. Y bueno, pues un músico con una gran capacidad. Hace no muchos años estuvo en un festival en Zacatecas. Un violinista eléctrico que yo siento que ha desarrollado un lenguaje muy particular, siempre sonando de una manera como muy contemporánea. No sé si lo que hace él es precisamente jazz o un jazz fusión un poco peculiar, pero el sonido que Jean-Luc Ponty logra en sus discos, a pesar de los cambios de colaboradores, de músicos, a pesar de las diferentes etapas en el tiempo, a pesar de los diferentes como sonidos, unos más electrónicos, otros menos electrónicos, siempre hay un sello en su lenguaje, en su manera de componer, y este disco, Civilized Able, no es la excepción. Aquí viene una canción, bueno, no una canción, una pieza que me parece de las piezas instrumentales más conmovedoras, más expresivas y más hermosas que yo he escuchado, que es Once a Blue Planet, alguna vez un planeta azul. Particularmente me gusta mucho. Tengo mi edición en vinil, que es original de 1980, mi edición en CD también. Es un disco que me gusta bastante, como muchos otros de Jean-Luc Ponty. Como les digo, cualquier disco de Jean-Luc Ponty de cualquier época creo que es muy recomendable, y podrían empezar ustedes a escuchar la discografía de Jean-Luc Ponty empezando por este Civilized Able de 1980. Esa es la recomendación del día de hoy, y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Bueno, Lautaro Ortiz Juárez es un músico que conozco desde que somos muy jóvenes, adolescentes. Él, de una familia en la que se respiraba, como él ya nos va a platicar, se respiraban las artes en su casa por muchas razones, y un músico con una trayectoria, digamos, muy constante, pero sí con una búsqueda siempre de descubrir nuevos campos de acción, nuevos lugares para poder desarrollar su talento. Él ha participado en muchas orquestas a lo largo del país, no solamente como violinista o como violista, sino también como director de orquesta. Vamos entonces ahora a nuestra sección La memoria es más antigua, con nuestro invitado del día de hoy, el maestro Lautaro Ortiz Juárez. Adelante.
Muy bien, ya estamos en nuestra sección La memoria es más antigua con nuestro viejo amigo, bueno, no tan viejo, pero ya nos No, sí, tenemos cómo muchos no, años ya. de conocernos. Lautaro Ortiz Juárez. Lautaro, ¿cuántos años de conocernos y cuántos años también sin vernos, no? Porque ya hace Mi- mucho que saliste de Sí, Aguascalientes y andas por allá y por acá. sí, he andado un poco de vago, de no vernos, yo creo que han de ser tranquilamente unos 8 años, sí, 6, 8 años más o menos. Ok, ajá, Sí, como 8 años o quién sabe cuántos. Yo más o menos te he seguido la pista ahí ajá, por WhatsApp, digo, perdón, por Facebook, ajá, que has andado dirigiendo, has andado participando en ensambles, pero desde hace muchos años empezaste a salir de Aguascalientes después de tener pues ya también una trayectoria aquí en la ciudad pues muy amplia. Pero vamos a empezar desde de los inicios de Lautaro en la música. ajá, Digo, además, pues en una familia que Erika también se fue por el lado de la música. Tienes un hermano que es un gran diseñador, que siempre está trabajando en obras de teatro, óperas, etcétera. Entonces, pues ajá. como que en la familia ya había antecedentes para tener la inquietud de dedicarse a la música. Pero ¿cómo empieza todo? ¿Cómo era el asunto en el seno familiar? ¿Cuáles eran los hábitos que tú consideras en tu familia que te hicieron pues decidirte, o a lo mejor ni siquiera lo tomaste la decisión, simplemente es algo que se dio ya por inercia porque es algo natural, el arte y la Ajá. música en tu familia, ¿no? Mira, sí, sí, realmente fue un accidente, pero ese accidente fue afortunado por el contexto en el que yo crecí. Mi papá, él era un empleado federal de Comisión Federal de Electricidad, pues, que nada tiene que ver con el arte, pero sin embargo, él siempre fue una persona que estuvo muy inquieta con las cuestiones artísticas y filosóficas, teológicas y todo esto, ¿no? Entonces, fue muy inquieto en el sentido de que siempre estaba estudiando algo, ¿no? En su juventud. De hecho, fue condiscípulo de Víctor Sandoval en talleres de poesía y Ujú. lo conocía desde entonces a Víctor Sandoval, por ejemplo, ¿no? Y pues mi papá escribía letras, era letrista mi papá, y pues estudió también algo de historia, estudió teología, filosofía, entonces le gustaba mucho esto, ¿no? Y por otro lado, pues la familia de mi mamá, bueno, también un hermano de mi papá, Toño Ortiz, pues fue un tenor que hizo cierta carrera en Aguascalientes, que lo reconocieron mucho a finales de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Y por otro lado, pues está el hermano de mi mamá, el Chato Juárez, que pues, casi todo Aguascalientes lo ubica, ¿Tiene que qué? fue junto con Víctor Sandoval, fundador de Casa Cultura, y entonces estaba esta vena desde mi abuelito, el papá de mi mamá y de Chato Juárez, ¿no? Que fue organista en varias iglesias en Aguascalientes, entonces ya estaba un poquito permeado en mis genes, ¿no? Todo esto, ¿no? La vena del arte, la cultura, el estudio, ¿no? Y pues yo de niño era un niño muy inquieto, bueno, lo sigo siendo, pero estoy un poco canalizado, ¿no? Fui un niño Ujú. muy inquieto, el séptimo de 8 hijos, entonces mi mamá se volvía loquita con el loquito en casa, ¿no? Entonces había que mandarlo a hacer algo por las tardes. Y yo recuerdo haber pasado por escuelas de natación, karate, judo, fútbol, teatro, artes plásticas, mil cosas, ¿no? Y cuando me inscribieron en la Casa de la Cultura para estudiar música, pues yo me encantó y pues me relajé, ¿ves? Porque me la pasaba toda la tarde en la Casa de la Cultura estudiando música, entonces la receta fue efectiva y no lo muevan, ahí déjenlo, ¿no? Que ahí se distraiga. Y entonces, pues Claro. creció en mí el cariño a la música. O sea, terminó siendo mi pasión y mi vocación. O sea, me di cuenta que lo que quería hacer era músico, muy a pesar de mi papá, que él hubiera preferido que yo hiciera otra carrera. Pues me incliné por la música y lo tomé como una misión personal, ¿no? Entonces, así es como surgió. Oye, ocho hijos fueron. Fuimos 8 hijos, sí, una Wow. familia muy Y de esos grande. ocho, bueno, ¿cuántos se inclinaron por la parte del arte y por todo este tema? Pues nada más tres. Erika, mi hermana Erika Ortiz, que es un año y Claro. medio más grande que yo, y mi hermano Eduardo, que es 2 años más chico que yo. Sí. Entonces, digamos que los últimos tres fuimos los que finalmente nos encaminamos hacia allá. Lalo es el más Tengo chico, otra, ¿verdad? sí, Eduardo es el más pequeño. Tengo otra Eh, hermana, Sandra, que ella estudió guitarra un tiempo, estuvo estudiando guitarra un tiempo, pero no lo continuó.
Y mis otros dos hermanos, hombres, varones, ellos un poco guitarrearon en la secundaria de la universidad, cuando existía esta secundaria, pero nada más el chuntata que les daban ahí en el taller, pero tampoco les siguieron, ¿no? Y mis hermanas, las más grandes, pues bueno, ellas sí o no se les brindó la oportunidad, o no se les presentó. Margarita, la más grande, ella pinta, ella sí hace algo de pintura, pero no se dedica profesionalmente a ello. Pero tienen muy buena mano para pintar. Ujú. Órale, eh, pues desde muy niño empezaste tú, digo, entrevisté también aquí en el podcast a Erika y pues me Ajá. platicaba un poco de la historia de aquellos años en los que la Casa de la Cultura era un bullicio de gente, lleno de gente interesada en, pues a lo mejor no en ser profesionales, pero como tú dices, mandaban a los niños para que tuvieran algo que hacer en las tardes, pero estaba lleno de gente interesada en el teatro, en la música, en las artes visuales. Tú eres parte de esa generación que viviste como ese Aguascalientes que estaba bollante de todo esto, sobre todo en el centro de la ciudad. Digo, ahorita hay mucha oferta cultural también, pero en aquellos años yo recuerdo el ambiente que se vivía y las actividades que siempre estaban constantes en las actividades de la Casa de la Cultura, que bueno, se ha convertido ahora en el Instituto Cultural de Aguascalientes. Como un hábito, yo te pregunté, comentaba al principio, como un hábito, como digamos, familiar, como un hábito natural, pues empezaste en la música, estuviste cercano a eso, pero ¿en qué momento tú dijiste, es que esto es mi profesión, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, de esto quiero vivir o quiero vivir para esto? ¿En qué momento tuviste así esa determinación, Lautaro? Sí, mira, fue más o menos como a mis 16, 17 años, que yo estaba en la preparatoria y mi papá me preguntó que por qué carrera me iba a inclinar. Este, y pues yo le dije que quería ser músico. Y mi papá me dijo, lo que quieras, menos músico, ¿no? O sea, dime qué quieres estudiar, pero músico. Le dije, papá, es que pues me gusta mucho la música, o sea, creo que de ahí soy, ¿no? O sea, ¿para qué quieres que estudie medicina si voy a ser un médico matasanos, ¿no? O sea, digo, no, Ujú. o arquitecto y se me caigan las casas y te van a demandar porque se me cayeron las casas, ¿no? Digo, o sea, no creo que pudiera hacer otra cosa, ¿no? Este, Fue muy difícil convencerlo, de hecho, no lo convencí, él me dijo, está bien, o sea, si quieres ser músico no te lo voy a prohibir, pero no hay presupuesto para eso. Entonces, pues había que trabajar para sacar, para costear todo lo que representaba estudiar música. Tú sabes que en aquella época, si querías ser Claro, profesionalmente un músico preparado, era muy difícil en Aguascalientes. Estaba muy limitado el desarrollo, o sea, llegabas a cierto nivel y era muy difícil avanzar, ¿no? O sea, porque no estaban dadas las condiciones, no había gente preparada para poderlo hacer, pero no estaban dadas las condiciones institucionales, ¿no? Entonces, pues había que buscar. Y quien quería ir más allá, pues buscaba, ¿no? Entonces, claro. tocaba ir a estudiar a Guanajuato, tocaba ir a estudiar a México, ir a tomar clases. Pues evidentemente no podía yo costear una estancia en otra ciudad, entonces había que estar viajando y pues estar ahorrando. Hubo temporadas muy, muy pesadas. O sea, ahora cuando mis alumnos me dicen, es que no tengo tiempo, les digo, es que ustedes no saben lo que es no es tener tiempo. O sea, Claro. yo tenía que estar en la prepa en la mañana y luego en las tardes dar clases. En las noches estudiábamos con el maestro Robles en el cuarteto y luego llegaba a la casa a 10, 11 de la noche a hacer tareas de la prepa y luego a estudiar viola con pinzas de la ropa en el puente para que no despertara a la gente de la casa, Ujú. encerrado en la cocina estudiando hasta las 2, 3 de la mañana a veces, y pues así, de lunes a viernes. Y cuando había que ir a clases con la maestra Noriko a México, pues era viajar el viernes a las 8, a las 12 de la noche, 8 horas de autobús para llegar a las 8 de la mañana a México y tener la clase a las 10 en Coyoacán. Entonces llegabas a la terminal norte y muévete hasta Coyoacán a tomar la clase. Entonces llegaba yo sin dormir, cansado toda la semana, sin saber exactamente cómo iba a sonar eso, porque estudiaba con pinzas en el puente de la ropa para no hacer tanto ruido. Entonces, cuando finalmente iba a escuchar lo que estaba estudiando, era ahí. Entonces, eran clases, digamos que era hasta un poco kamikaze la forma en que hacíamos las cosas, ¿no?
pero eran las ganas, ¿ves? Era el entusiasmo de querer hacer las cosas. Y entonces no teníamos maestros ahí, había que buscarlos fuera y tenías que hacer muchas cosas para poder costear todo eso. Entonces te hacías el tiempo, cuando querías te hacías el tiempo. Entonces yo sé que cuando quieres hacer las cosas te haces el tiempo y buscas cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso yo a los chavos de ahora no les creo que no tengo tiempo. Claro que sí, ¿no? Oye, describes y me haces rememorar situaciones que a lo mejor yo también viví, Por este, supuesto. de esa parte, pues, como dices, de que, bueno, sí, aquí había quien te estaba empezando a impulsar y quien te diera los primeros, eh, mm, pues, los primeros pasos del conocimiento, de la práctica ya más profesional, pero había que buscar fuera y había que hacer ese tipo de sacrificios. Pero ¿quién te guió? ¿Quién te empezó a decir, mira, es por aquí, busca, aquí hay una maestra que a lo mejor te puede convenir que tienes que viajar, pero, o sea, ¿quién o quiénes o cómo se dio el asunto de que tú empezaras a buscar de esa manera? Porque muchas veces puede pasar que nos podemos conformar con lo que hay, ¿no? Y dices, Exacto. bueno, pues aquí yo estoy con el maestro Robles Gel, que él fue un formador de muchísimos músicos. Estoy con el Ujú, maestro Robles Gel y pues aquí me quedo, ¿no? Aquí puedo dar clases, ser maestro, formar mis grupitos de cámara y hasta ahí llego. Pero ¿de dónde nace también la idea de crecer? O había alguna ambición de decir, o había un conocimiento de decir, pues para llegar a tocar lo que quiero necesito de buscar quién me enseñe, necesito buscar perfeccionarme, dónde nace eso. Digo, yo personalmente recuerdo mucho los festivales de la Orquesta Sinfónica Nacional, que ahí exacto. pues conocías maestros de un calibre importante. La Manuel M. Ponce, pues llegamos a tener la fortuna de tener algunas visitas de maestros también pues muy importantes, pero eran cosas muy efímeras, muy esporádicas, ¿no? Ujú. Y sin embargo, el hecho de ya sistematizar tu estudio, tu avance y estar con un maestro al que, como dices tú, viajabas, tomabas una clase y luego tenías que regresar al mes o no sé, a los 15 días a entregar todo el trabajo que te había dejado, que te lo revisara y seguir así por años, o sea, porque por años yo creo que tuviste que estar haciendo eso. ¿Quién te empezó a guiar, a motivar, a orientar para que empezaras a desarrollarte en el estudio de esa manera? Fíjate que en ese sentido tuvimos la fortuna yo, por lo que he visto andando en varias partes de la República, no todas las entidades tuvieron la fortuna que tuvimos en Aguascalientes. Y hablo de los maestros que Bellas Artes comisionó a Aguascalientes para dar clases en Aguascalientes, no solo de música, de danza, de teatro, etcétera, ¿no? Fuimos muy afortunados porque Bellas Artes comisionó maestros de muy buen nivel a trabajar en Sí, Aguascalientes. Entonces, esos maestros nos proporcionaban un panorama más amplio de lo que podíamos tener en Aguascalientes. Aunado a que yo en lo personal, pues reconozco a dos grandes maestros que en mi niñez me hicieron entender muchas cosas muy rápido. Uno fue el maestro Salvador Melchor Martínez, ¿cómo que era el no? director del coro infantil y el cual, con él, el trabajo era de lectura. O sea, no cantábamos nada de memoria, todo lo leíamos, lo solfeábamos, entonces había que entonar, era solfeo entonado. Entonces, ese entrenamiento que él nos dio nos permitió tener una lectura que, ¿cómo se llama? Solamente la obtienes en un conservatorio. Una lectura Entonces, solvente. muy solvente, sí, o sea, y Sí. en ese entonces no lo magnificas en su total dimensión porque eres niño, o sea, no te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Hasta que creces y te das cuenta de todo el bien que te hizo eso que recibiste. Y el otro fue el maestro J. Guadalupe Robles Guel, que fue mi maestro de violín, con él inicié mi carrera como ejecutante, y pues fue una persona que apoyando a Saúl Robles empezó a abrirnos el panorama que era su hijo, de que había más escuelas, ¿no? Y entonces él llevó a Saúl con Yuriko Kuronuma y nos dijo, muchachos, allí está esta escuela, o sea, vayan para allá, ¿no? Este, si tienen tiempo y pueden hacerlo, busquen, ¿no? O sea, esa escuela está muy bien. Entonces fue que empezamos a salir, Arturo y yo también, porque Arturo Reyes era de esta generación, ¿no? En la que había que estar buscando, ¿no? Sí. Porque hubo un momento en que desapareció todo en Aguascalientes, o sea, la orquesta de cámara de adultos desapareció, la orquesta infantil pues desapareció porque empezaron a crecer y empezaron a hacer sus carreras,
pues ya no había con quién tocar, o sea, de repente nos quedamos unos cuantos, ¿no? Se fue Ujú. cirniendo esto, ¿no? Sí, Y pero estos maestros nos guiaron eso, más los cursos. El primer festival de Sinfónica Nacional fue creo que en 1981. O sea, ya estamos hablando 81. de hace 41 años de eso, ¿no? Y eso también nos abrió mucho el panorama porque conocimos, o sea, maestros de Sinfónica Nacional que hasta la fecha yo sigo teniendo contacto con ellos, y que sigo haciendo proyectos en los que los sigo incluyendo. Ahorita tengo un proyecto con un quinteto que tengo en Sonora y estamos involucrando compositores y uno de ellos es el maestro Manuel Arias, que fue maestro mío en esos festivales de Sinfónica Nacional en Fíjate. 1981. Y sigo en contacto con él y me sigue apoyando con los proyectos y me permite tocar obras de él. O sea, la relación fue eterna, se volvió eterna. El maestro Claro. Saloma me ha acompañado que era concertino de Sinfónica Nacional que en aquel entonces y también nos daba clases, me ha acompañado como director huésped en algunos conciertos que he tocado yo de solista. Entonces, pues la relación continuó por muchos años, ¿no? Y gracias a eso, ¿no? Entonces fueron estos beneficios que en aquel entonces el gobierno nos proporcionaba, ¿no? O sea, el federal y el estatal, el municipal, que lograban hacer estos grandes movimientos de gestión y de educación que hacen falta, pues, o sea, creo que sí hacen mucha falta, aunque ya ahora Aguascalientes tiene un desarrollo en cuestión educación musical mayor que el que teníamos en aquel entonces, no estaría de más, ¿ves? O sea, que se hicieran más festivales de este tipo, ¿no? Porque sí ayudan muchísimo, abren panoramas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, creo que, como dices ahorita, ya hay una oferta educativa en las artes muy diferente, mucho más amplia, pero creo que hay cosas que del pasado se deben de retomar y aprovechar. Este, eh, yo, pues, mucho tiempo tuvimos contacto, tuvimos relación. Mucho tiempo estuviste tú también en Aguascalientes, pues tocando en el era el trío Coyolxauhqui, el que fundó Sí, el Robles Gel. maestro Robles Guel. Y luego después estuviste también, continuaron con el Coyolxauhqui aún después de que el maestro falleció, ¿no? Sí, ¿cómo, sí, cuántas? lo llamamos Ponce, después de que el maestro ya no estaba con nosotros, continuamos y al cuarteto lo llamamos Ponce, que Ujú. de hecho fue con el que inauguramos Polifonía Universitaria, hace ya 26 años, será más o menos algo así. Y pero sí, o sea, el maestro fundó el cuarteto, bueno, en realidad lo fundó como trío, eran Como Arturo, trío. Saúl y el maestro Robles Guerra. Sí. Y yo ya no tenía con quién tocar. Entonces le dije, maestro, pues es que, de hecho fue cuando me cambié a la viola, porque yo era violinista. Ah, eso te iba a Entonces le dije, preguntar, maestro, es que ¿en qué momento decidiste por la viola? fue a los 14 años, Oh, en 1980 y, ¿qué fue? Eh, Deja hago bien las cuentas, 81, en 1981. Eh, ya no había con quién tocar, te digo, habían desaparecido estas dos agrupaciones donde se podía hacer música, entonces se agrupan ellos como trío, el maestro Robles invita a Arturo y con Saúl hacen un trío, ¿no? Y se iban a ir a San Miguel Allende a un festival de música de cámara. Entonces le digo, sí, maestro, es que yo quiero seguir tocando, ¿con quién voy a tocar? Me dijo, si quieres, pues agarra la viola y cuando regresemos, hacemos cuarteto. Y claro. pues dije, bueno, entonces agarré la viola y se conformó el cuarteto, pero yo no tenía la intención de hacerme violista. Cuando tomé el Ajá. instrumento, que fue un instrumento prestado de la Casa de la Cultura, pues me encantó el timbre y me quedé ahí como violista. Con una lectura pues diferente, en otra clave y todo, Clave ¿no? de Don tercera, ajá, Sí. que dicen Oye, que la clave de los locos. oye, todo esto que mencionas de la fortuna que en una época tuvo Aguascalientes por estos maestros que eran como designados a venir acá a darnos clases, etcétera, en diferentes disciplinas artísticas. No sé, ni estoy seguro yo, pero creo que fue también mucho en parte a la gestión del maestro Víctor Sandoval, a sus Así es, contactos y a sus relaciones que hubo, pues que él siempre cultivó. Eso fue un personaje reconocidísimo a nivel nacional en la cultura de nuestro país. Eh, Aguascalientes ha pasado y el país también por diferentes visiones ujú, eh, en cuanto a las políticas culturales se refiere, y tú mencionas, eh, tú las has vivido,
Eh, ¿Qué crees tú? Digo, esto no tiene que ver con tu trayectoria, pero sí creo que eres un artista, un músico que tiene sus convicciones y sus opiniones muy claras. ¿Qué crees tú que deba suceder en nuestro país para que la cultura o para que los estímulos a los artistas, al arte y la cultura no se vean ni interrumpidos, no se ven interrumpidos por visiones erróneas de algunas personas que llegan a los puestos claves? ¿Qué es lo que tú consideras que debe suceder tanto por parte de la generación, de la comunidad artística como por parte de los mismos funcionarios, a lo mejor de la cultura? Digo, a mí ahorita me toca estar desde hace ya algunos años, soy servidor público en el Instituto Municipal Aguascalendense para Ujú. la Cultura. Para este podcast, de hecho, es un espacio del instituto. Pero ¿qué crees tú que va a suceder para que en lugar de que se interrumpan ciertos procesos que son positivos, pues que continúen y se enriquezcan? O sea, ¿cómo se puede proteger estos procesos que a veces van muy bien y de repente llega alguien y dice, no, ¡pum!, hasta aquí llegó porque no hay dinero, no sé qué? Mira, la politización de la cultura creo que ha sido el daño más grande que ha recibido la cultura. Y no ha sido una politización pensada ex profesa, ni resuelta ni por una doctrina, ni por una ideología, ni por nada. Ha sido, lamentablemente, ha sido por una reacción en cadena de las pugnas políticas que se han dado a lo largo del país. A mí me ha tocado ver perder en muchas partes de la República, no solo en Aguascalientes, muchísimos acervos culturales importantes, no solo en la música, en muchas áreas, ¿no? He visto mermar los apoyos y los presupuestos para ciertas cuestiones culturales a lo largo del país, este, solo porque pues era del partido anterior, entonces ya no me interesa, ¿no? Y antes de mediar Ujú. un análisis o una Claro. evaluación, pues se cortan y se cortan y se cortan, ¿no? Entonces, esto ha sido sistemático. Yo he visto morir orquestas, he visto morir centros de arte, he visto morir escuelas, he visto morir muchas cosas a lo largo de la República. Creo que me faltan solamente 3 estados por conocer de toda la República, de los lugares donde he estado trabajando. Y me he dado cuenta que, o sea, efectivamente es un mal nacional y no tiene nada que ver con capacidades de promotores culturales o gestores culturales la República. Existen grandes gestores culturales, solo que poco a poco se les ha ido haciendo a un lado y creo que la tecnocracia ha tomado en gran parte del territorio nacional, ha tomado las riendas de la cultura y eso no ha ayudado porque no se ha pensado en el desarrollo cultural y artístico per se, y la mayoría de los institutos en la República han involucionado, o sea, han crecido hacia su interior, pero no han crecido hacia el exterior y no han realmente representado los intereses artísticos y culturales de los creadores o de los ejecutantes. Y esto ha sido, o sea, no es exclusivo de un instituto ni de un estado. Esto lo encontramos en gran parte del territorio nacional. Es muy difícil recuperar estas áreas de interés para gestionar cultura porque el artista tampoco se ha involucrado, el artista tampoco se ha comprometido. Yo, por ejemplo, veo con gran agrado saber que tú sigues trabajando para la gestión cultural y para el sector público, porque hacen falta personas como tú, comprometidas, que quieran hacer las cosas y que sepan cómo hacer las cosas, que tengan conciencia, que tengan historia para que la puedan buscar, conservarla y acrecentarla, ¿no? Porque puede haber gente con muy buenas intenciones para hacer algo, pero si no tienen la historia presente, difícilmente van a lograr acertar en lo que están buscando, ¿no? Y pues sí, o sea, la verdad es que la tecnocracia ha limitado mucho estos desarrollos porque viene un nuevo director de un instituto de cultura, de un instituto municipal o estatal y cree que tiene el hilo negro, ¿no?, de la situación y cree que con su paso por ahí, él va a ordenar las cosas que ya están ordenadas, ¿ves? O sea, en un instituto de cultura no puedes ordenar nada porque los creadores
están en acción y solamente tienes que irlos acompañando, irlos cobijando y irlos apoyando, ¿no? Pero desgraciadamente se está actuando al revés. O sea, los institutos de cultura están queriendo poner las reglas del trabajo que ya hacen los artistas. Entonces yo creo que eso es lo que está fallando en este momento en la cultura nacional, ¿no? O sea, no está permitiéndose que el artista sea quien se exprese y creo que últimamente hasta se ha coartado un poco todo eso, ¿no? O sea, se vive con cierto temor, ¿no? Entonces, Sí, yo he estado en lugares donde sí, realmente, o sea, hay casi ley mordaza, o sea, no puedes decir nada, o sea, ujú, es muy difícil, ¿no? Hay lugares que están pasando situaciones muy, muy, muy complicadas, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, mientras el artista no sea responsable de esta labor que hay que hacer para gestar y para generar como políticas públicas a favor de la cultura, no va a pasar nada mejor, ¿no? Creo que sí, el artista tenemos que comprometernos más, ¿no? sí, eh, un tema pues muy, muy amplio. Yo tengo así como algunas reflexiones al respecto también en el sentido de que muchas veces también las instituciones no son la única solución o el único camino. Siento que también falta mucho del trabajo autogestivo del mismo artista, como dices, que el mismo artista sea Exacto. un gestor, un promotor de la cultura, y que se mueva también de una forma independiente de las instituciones, porque también tengo la impresión de que la comunidad artística en general considera las instituciones como y siento que falta que el artista también genere espacios, aunque sean pequeños, genere procesos y se acerque y haya un acercamiento al público, que eso es una parte importante. Siento que faltan los públicos que respalden todos estos desarrollos. O sea, eh, el otro día estaba platicando con Marta Juárez y me decía, y esto es como un poco para regresar al tema de los años en los que iniciábamos nuestra formación, y decía, ojalá y vuelvan los talleres libres al ICA, la Casa de la Cultura. No todo es universitario, no todo es que vas a tener una licenciatura en tal disciplina artística, sino que ¿de dónde vas a sacar los públicos para esos egresados de las licenciaturas si no hay una sensibilización en las escuelas primarias, en las mismas instituciones culturales que abran talleres libres para que el aficionado la persona que de repente le interesa, pero no a nivel profesional, practicar una disciplina artística? Porque no todos los que estudian alguna disciplina artística son artistas. No todos se van a dedicar profesionalmente a ello. Muchos simplemente van a No, ser un público conocedor así es, y de repente esta parte la borran, ya no hay talleres, ya todo es profesional y tienes que tener la prepa y hacer una carrera universitaria. Entonces, ¿y todos esos egresados a dónde van a ir? ¿A qué público le van a tocar? ¿A qué público van a así hacer es. sus presentaciones? Entonces, también la parte del público, este, es una parte sí las instituciones que tienen que apoyar, trabajar, fomentar, pero el artista también tiene que tener una visión, pues como en ese sentido, ¿no? De la creación de públicos para lo que se está trabajando, porque tenemos una competencia muy grande en los medios, digamos, comerciales de comunicación, en donde se difunden pues mil cosas que son simplemente con el afán de obtener grandes cantidades de dinero, y todo lo que es los creadores que mencionas tú, este, ¿dónde están esas obras? O sea, ¿dónde las podemos ver? ¿Dónde las podemos encontrar? No hay una exposición considerable de esa obra para que la gente pueda escoger y disfrutarlo, ¿no? Así es. Mira, por ejemplo, ahorita que estoy en Hermosillo, Sonora, viviendo, hay un ejemplo muy claro. Allá, tú sabes que el béisbol es, o sea, es fuertísimo en la zona de Sinaloa, Sonora, Sí, sí, sí. este,
Tijuana, todas estas zonas, o sea, traen beisbolistas de las ligas mayores y con eso se arman los equipos, ¿no? O sea, y es una, ¿cómo se llama? Una liga de béisbol más fuerte que la liga mexicana, o sea, la del Pacífico es más fuerte todavía, ¿no? Sí, Y los estadios están a reventar siempre. Y no es, ¿cómo se llama? Algo azaroso. O sea, la ciudad de Hermosillo está llena de campos de béisbol, está llena de campos de softball, donde hay ligas femeninas también. Y entonces, me atrevo a decir tranquilamente que el 50-60% de la población de Sonora mínimo agarraban el bat un tiempo, o una manilla, claro, ¿no? O una claro, claro. algún tiempo, ¿no? Entonces, se genera el gusto por el deporte porque la gente sabe lo que cuesta jugar ese deporte, el esfuerzo que requiere, la dificultad que tiene batear una pelota, cachar una Claro. pelota, lanzar una pelota. Entonces, entienden, ¿sí? Que esa Entienden, mecánica, están sensibilizados para, para esa práctica, saben de qué se sí, trata. sí, saben Claro, que no es fácil, ¿no? Y que aquellos estén jugando de esa manera es como que para irlos a ver, ¿no? Porque va a ser algo impresionante, ¿no? Entonces lo mismo debería pasar con la música, con la pintura, con el teatro, o sea, da talleres de teatro, da talleres de música, pon a la gente a tocar, pon a la gente a actuar, pon a la gente a pintar, pon a la gente a hacer poesía, a leer. Eso es lo que está haciendo falta, precisamente porque pues sí nos están ganando las televisoras que tienen una oferta impresionante de una cantidad impresionante de porquerías que la gente claro, consume, que yo no lo critico, ¿ves? Porque yo mismo tengo mis pecados culposos y veo porquerías de repente, ¿no? O sea, pero pues es de repente, o sea, no es que me la pase todo el tiempo en la televisión, o sea, de repente cuando no quiero pensar, prende la caja gris y ya está, ¿no? O sea, digamos que debe haber de todo en un entorno cultural sano, o más bien un claro, entorno social sano, debe haber de todo. Pero está haciendo falta mucha cultura, mucho claro. arte, está haciendo falta. Muy bien, doctor. Oye, regresando un poco a tu trayectoria, pues más bien que es el tema importante, estábamos hablando de la manera en que tuviste que buscarte, formarte como músico, sobre todo pues con la intención de ser un profesional de la música y poder accesar a buenos trabajos, a tocar en orquestas como lo has hecho. ¿Dónde empieza tu carrera profesional, digamos, que tú consideres que ya fue un inicio de tu carrera profesional? ¿Cómo se dio esto? Mira, fue con el cuarteto que teníamos con el maestro Robles Guel. Ajá, Él, por los contactos que tenía, pues hacíamos conciertos en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Celaya, León, Irapuato, y nos contrataban para ir a tocar, Colima inclusive. Y en una ocasión que fuimos a tocar a la ciudad de León, Guanajuato, fue al concierto al maestro José Rodríguez Frausto. Él fue el fundador de la Sinfónica de Guanajuato y dirigía la Orquesta de Cámara de la ciudad de León. Entonces, pues le gustó cómo sonaba el cuarteto y nos vio chavitos y le dijo al maestro, oiga, maestro, pues yo quisiera que vinieran a tocar con nosotros aquí a la orquesta de cámara. Y pues llegamos a ir varias veces a tocar con el maestro Rodríguez Frausta, su orquesta de cámara, a León, y nos pagaba por ir a tocar. Entonces, yo tendría en aquel entonces, yo calculo 17 años, algo así, éramos unos mocos todavía, ¿no? Y, claro. y entonces empezamos a tocar ahí. De hecho, nos tocó hacer un concierto para un festival cervantino, que fue, si mal no recuerdo, el festival número 17 de los Cervantinos. O sea, ya hace un buen rato, ¿no? O sea, de todo esto. Sí. Entonces, pues allí tomo como mis inicios profesionales ese paso por esa orquesta de León en el año, em, fue como en el 86, 87 más o menos. Y de ahí O- surge Ajá. el contacto con Mario Rodríguez Taboada, que dirigía la Orquesta de Guanajuato, que era hijo del maestro Rodríguez Frausto, y nos invita a la Orquesta de Guanajuato. Pero en aquel entonces existían en Guanajuato dos orquestas, que era la Sinfónica de la Universidad de Sí, Guanajuato y la Filarmónica del Bajío. perdón. Y sí, y entonces en ese momento de Arturo, Saúl y yo, pues sopesamos la situación de si íbamos a cambiarnos de ciudad, pues buscáramos la mejor opción, ¿no? De agrupación, lo que es no saber, ¿no? O sea, que no es que tú lo decidas, es que te acepten, ¿no? Entonces, pues nos presentamos a audición a la Filarmónica del Bajío, evidentemente no pasamos la audición,
y nos pidió el director Sergio Cárdenas que regresáramos 6 meses después. Regresamos a casa a estudiar, a prepararnos mejor y fuimos a hacer otra vez audición y pues nos aceptó. Creo que el maestro Cárdenas vio en nosotros la continuidad del proyecto que él había iniciado con los festivales de música de cámara, digo, de los festivales de la de la Sinfónica Orquesta Nacional en Sinfónica. Aguascalientes. Sí, Y entonces creo que para él representábamos algo así, ¿no? Como la continuidad de su proyecto. Entonces nos aceptó en su orquesta y pues ahí empezamos a desarrollar desde el año 1988. Yo me quedé ahí hasta el 92, que la orquesta desapareció por estas cuestiones políticas que te digo, perdió el PRI, ganó el PAN y desaparecieron la orquesta. Y luchamos mucho para que la orquesta continuara y la orquesta continuó en la ciudad de Querétaro, que es ahora la Filarmónica de Querétaro, y pues me mudé a la ciudad de Querétaro. Y de ahí pasé a la Sinfónica de Guanajuato, este, con el maestro Héctor Quintanar. Ahí fui también jefe de personal de la orquesta y coprincipal de violas. Después de ahí, Gordon Campbell fue contratado acá en Aguascalientes y pues le comentaron que sí. andaba un violista fuera de la ciudad y que era de Aguascalientes y que pues que por qué no me invitaba. Entonces me estuvo insistiendo bastante Gordon Campbell y pues bueno, decido venirme para Aguascalientes y pues fue mi paso en Aguascalientes en el año del 96 al 2000. En el 2000 salgo de la Orquesta de Aguascalientes y me voy a la Sinfónica San Luis Potosí como violinista, no como violista. Órale, Y porque me mantuve tocando ambos instrumentos en toda esta etapa, ¿no? Porque el violín, pues jamás lo dejé, ¿no? Y entonces, claro. de ahí paso a la ciudad de León, Guanajuato, a trabajar con un cuarteto de cuerdas. Estuvimos 3 años trabajando. En el 93 vuelvo a entrar a la Sinfónica de Guanajuato. Este, y de ahí, de Guanajuato. Regresé a Aguascalientes una segunda ocasión, en la época de Román Revueltas, que era una buena oportunidad de Ujú. trabajar con él. Entonces regreso a la orquesta de Aguascalientes. De Aguascalientes eh, salto a San Luis Potosí otra vez, pero como violista. Me volvió a contratar la orquesta de San Luis Potosí. De ahí me voy a Campeche como director de la Orquesta Esperanza Azteca de Campeche. De Campeche viajo a Mazatlán A para ver, la pero reestructuración. a ver, espérame un poco. Brincas como director a la Orquesta de Esperanza Azteca de Campeche, me dices. Sí, ¿En, eso en fue qué, algo, en qué momento? Digo, tengo muchas preguntas, pero sí. como para que no se nos pase, ¿en qué momento tú te avientas a la dirección o tuviste alguna formación en dirección? Digo, a la hora de que eres músico de atril, de orquesta, obviamente aprendes muchísimo de cada director que tienes Ujú. y después de haber tenido un recorrido como el que has tenido en diferentes orquestas, pues obviamente hay experiencia en eso, ¿no? Pero ¿hubo alguna formación en ese sentido o cómo es que te avientas ya de plano en la dirección? Sí, mira, a lo largo de tantos años de estar trabajando con tantos directores, o sea, algo aprendes de ellos, ¿no? Por un lado, pero no fue solamente eso. Cuando Román Revueltas está en Aguascalientes, invita a Israel Ginón, que era un director, parece que suizo, que venía a dirigir como huésped a Aguascalientes, estaba 2 o 3 semanas, y en ese periodo que él venía a Aguascalientes, 3 compañeros de la orquesta le solicitábamos clases de dirección. Entonces Israel nos daba clases de dirección, que era un excelente director, Israel Ginón, y además un excelente maestro. Y aparte, estudié con el maestro Saloma, tuve unas clases también de dirección con él. Yo las tomé esas clases porque como tenía que trabajar con mis alumnos, que hice una orquesta de cámara, tenía que dirigirlos. Entonces yo tenía que tener conocimientos de qué es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Porque pues si quieres formar, no puedes hacer cosas que deformen. Entonces, lo que quería Claro. era al menos tener los rudimentos, ¿no? De la dirección. Y pues ahí me di cuenta, o sea, ambas personas me dijeron que sí tienes talento para dirigir, sí puedes hacerlo, pero nunca ha sido mi máximo, ¿ves? O sea, la dirección, tal vez algún día termine haciéndolo, pero porque ya no puedo tocar. O sea, creo que no está muy lejos ese día, ¿va? Pero Ajá. disfruto mucho tocar todavía, disfruto mucho tocar. Entonces, pasó que en realidad yo iba a la ciudad de Puebla, en el proyecto de las Esperanzas Azteca,
a dar clases de viola a la orquesta fundadora de este programa en la ciudad de Puebla. Entonces, estando ahí en Puebla, me vio trabajar Julio Saldaña, que es el director de todo este programa a nivel nacional. Me dijo, ¿tú diriges, Lautaro? Le digo, pues lo he hecho ocasionalmente con mis alumnos. Dice, a ver, ten esta pieza. Me dio una pieza. Estudia las 5 minutos y ahorita trabajas con los chavos. Entonces ya me puse a leer la pieza y pues ya, me puse a estudiar con los muchachos esa pieza y me dijo, oye, bien, dice, me gustó. Dice, ¿no te interesa irte a Campeche? Y yo le digo, no, la verdad es que no. Y me dice, es que mira, ya tengo un foco rojo, no tengo director y que la orquesta la tenemos que debutar en 4 meses y hay mucha chamba que hacer y no sé qué. Dice, pues, ve a 4 meses allá y luego te regresas para acá. Entonces, bueno, me convenció y pues me fui a Campeche a trabajar con esa orquesta. Realmente fue una labor misional la que hice allá porque no había maestros. De los 19 que tenía que tener como maestro, solamente tenía 9 y de los 9, 5 no leían música porque tocaban en una danzonera, entonces no me servía. Wow. Entonces tuve que jalar amigos de la orquesta de Yucatán para que me ayudaran a dar clases y bajé 10 kilos en esa temporada, o sea, fue terrible, o sea, fue un trabajo, digo, misional, en un puertito que se llama Champotón, que no tiene más que, creo, Sí, sí, 25,000 habitantes, ¿no? claro, sí, Y sí. me tocó, en el único cine que había que daba solamente una función los miércoles, me tocó ver el estreno de E.T. en el año del 2011, o sea, imagínate el rezago que había en ese Órale. lugar, ¿no? Entonces, sí, era un lugar en el que sí había muchas carencias, pero por otro lado estuvo padre, ¿ves? Porque haber aportado algo así a esos muchachitos, y ahorita ya tienen una orquesta de cámara, sus muchachos, la orquesta académica de Champotón, cosa que pues antes era impensable. Y pues pasaron cosas muy padres con esos niños. Hasta la fecha siguen tocando, me siguen escribiendo, ya son jóvenes, algunos ya hasta se casaron, ¿no? Pero sí, o sea, estuve en ese proyecto por eso ahí y fue cuando ya, bueno, tuve que enfocarme bien a la dirección y hacerlo, ¿cómo se llama? De una manera más, ¿cómo se llama? Prioritaria, ¿no? Porque nunca fue Oye, mi prioridad. Lautaro, digo, para los que nos están viendo, eh, ¿en qué consiste en realidad la dirección de una orquesta? Sea de cámara o sea sinfónica. Claro que tiene sus diferencias y sus dificultades, cada una, pero ¿cuál es el meollo, digamos, de la dirección? La interpretación, la ejecución lo mejor lograda posible. ¿Cuál es para ti el meollo de ser un buen director de una agrupación, digamos, una sinfónica, una orquesta de cámara así establecida, algo profesional? ¿Qué se requiere para que el director pueda realmente sacar lo mejor de esa orquesta? Básicamente, lo más importante es que tengas un concepto de la obra. Que tú cuando estudies una obra sepas qué y cómo tiene que sonar, ¿sí? Lo demás es un lenguaje que tú tienes que desarrollar, que es una fonomimia o movimientos corporales que expresen sonidos y que el músico pueda leer. Entonces, tu claridad de gesticulación ante la orquesta debe ser precisa, ¿no? Entonces, tienes que ser capaz de unificar el criterio de una agrupación que puede ser de 10, 12 De u todos ahí. 80 y que Ah, todos vayan en un solo concepto, que es el tuyo. Entonces, tienes que unificar el criterio, porque todos, o sea, tú no le vas a enseñar a tocar a una orquesta. Una orquesta sabe tocar. O sea, los músicos que están en una orquesta están claro, porque saben tocar. Entonces, tú no les vas a enseñar nada. Tú solamente vas a claro. transmitir un concepto de interpretación, el cual tiene que tener, pues, coherencia y lógica, debe estar bien fundamentado para que, pues, los músicos puedan tocar juntos y hacerlo, ¿cómo se llama? De una manera estética. Entonces tú tienes que buscar que todo eso que tú tienes ya en tu Claro. cabeza concebido sea realizado por ellos. Y lo haces con las manos, dictas con la mano. O sea, la orquesta es tu instrumento y tus manos, o sea, se vuelven quien maneja la orquesta, ¿no? Entonces, en sí es la capacidad de comunicación con la orquesta. Si no tienes capacidad de comunicación, pues no funciona, ¿no? Ahora, tu andar por la música, tu trayectoria por la música es como, eh, o sea, es el clásico ejemplo
de los diferentes campos de actividad que tiene un músico y que casi Ujú. siempre se dan por consecuencia sin planearlo, ¿no? O sea, por ejemplo, eres instrumentista, pero Ajá, también puedes dirigir, pero ajá, también eres maestro, docente, porque así todo es. eso se da de una manera por inercia, o sea, se da porque así es, o sea, tú tienes que transmitir muchas cosas, etcétera. Dentro de todas estas actividades que la música te ofrece como campo de actividad, ¿cuáles te dejan más satisfacciones a ti? ¿Cuáles te han dejado más satisfacciones? ¿Cuáles has buscado más? O sea, y en cuáles has tenido, porque uno planea, ¿no? Dice, ay, pues yo quiero ser músico, quiero tocar en una orquesta, o quiero ser músico, quiero ser maestro, o quiero ser músico, quiero componer. De esos planes, de esos proyectos, de esas intenciones que te movieron en un principio para decidirte por ser músico, ¿cuáles son los campos de actividad que más satisfacción te han dado y en cuáles has sentido que has logrado más cosas? Sí, mira, te voy a contestar la pregunta, pero quiero agregar algo más que me ha tocado a lo largo de mi vida hacer, que es el restauro y mantenimiento de instrumentos, o sea, laudería. Ah, Yo no claro, estudié sí. laudería, pero empecé a meterle mano a los instrumentos de mis alumnos, luego tomé unos cursos, luego me metí a los talleres de los lauderos para aprender más cosas, compré mi herramienta y empecé a trabajar, pero lo hacía para mis alumnos, ¿ves? Era ¿cómo decírtelo? Como una especie de Para servicio que yo les ayudarlos, entregaba. Sí, sí, para claro, que mira, si un instrumento está en buen estado, yo sufro menos, ¿no? O sea, porque no me voy a claro. estar peleando con el instrumento y el alumno tampoco, ¿no? Entonces, para mí era como que satisfacer eh, un punto que nos ayudaba a los dos, al alumno y a mí, a sufrir menos, ¿no? Entonces yo lo hacía por eso, como un servicio. Pero en lugares como Sonora, donde estoy ahorita, donde el laudero más cercano está como a 800 kilómetros, o sea, es forzoso atender a más personas que a los alumnos, ¿no? Entonces me he encontrado con esa situación en la que he tenido que tomar instrumentos que en otra situación yo no hubiera tomado, los hubiera mandado con un laudero. Me he visto obligado a intervenir algunos instrumentos, pues no de primera calidad porque no lo hago, ¿no? Pero sí instrumentos de gama media que sí he tenido que meterles la mano porque no hay otra opción, ¿ves? Entonces también está el campo de Claro, la laudería, ¿no? En la música. Bueno, sí. a la pregunta que me haces, si yo te digo que no me satisface tocar en salas de conciertos, te voy a mentir. O sea, sí, me fascina tocar en salas de conciertos, me fascina ver salas llenas, o sea, cada vez que me presento en, no sé, en la sala en Nezahualcóyotl o lugares así, pues evidentemente es súper satisfactorio, ¿no? O ir a un festival importante, o sea, sí es satisfactorio. Pero yo creo que la satisfacción más grande que he tenido en mi vida, y tú estabas muy cercano a esa situación, Abraham, fue cuando el presidente municipal Gabriel Arellano implementó el programa de arte en la calle Mm. y que me invitaron a mí para tocar violín en la calle. Yo me resistí a ese programa cuando me invitaron originalmente, porque pues mi argumento era cosas, me la he pasado toda mi vida estudiando para tocar en salas de conciertos, en recintos cerrados, y me están pidiendo que toque en la calle, y digo como que no me checa, y no me checa, y no me checa. Y bueno, después Ajá, de algunas pláticas, pues les compré la idea y dije, va, y lo hice, ¿no? ¿Y por qué ha sido esto lo más satisfactorio? Porque dentro de las cosas que sucedieron ahí, hubo un hecho que marcó mi vida en una de esas presentaciones que tuve en la calle, a un lado de la Casa de la Cultura, cerca de la biblioteca, eh, pasó una señora, era una Magdalena, o sea, bañada en lágrimas, ¿no? Y pasó, se fue hasta a la esquina, que había una peluquería entonces, y de la peluquería se regresó y se sentó en el piso y estuvo escuchando hasta que terminé de tocar. Cuando terminé de tocar, pues va y me agradece y pues le dije lo que les decía a todos, ¿no? No, a mí no me agradezca, agradezcale al presidente municipal, él les hace este regalo, ¿no? Y me dijo, no, es que el presidente municipal no estaba tocando, se estaba tocando usted. Pues a mí no me importa quién le pagó, o ujú. sea, yo le quiero decir que usted no sabe cuántos problemas tengo en mi vida, usted no sabe lo que yo venía planeando hacer con mi vida, que ahorita que venía caminando,
Y cuando me topé con esto, me di cuenta que la vida todavía me deparaba sorpresas lindas, que todavía había cosas bonitas que podía encontrarme. Y desistí de lo que venía pensando. Entonces le agradezco, ¿sí? Le agradezco mucho lo que me acaba de regalar. O sea, de no haber sido por esto, quién sabe qué hubiera sido. Entonces, créeme que se Claro. me hizo un nudo en la garganta, ¿no? O sea, saber que tú tocaste una vida de esa manera, que lo que tú sabes hacer sin pensarlo, tal vez salvaste una vida, que sin pretenderlo y sin buscarlo, le cambiaste tal vez la forma de pensar a alguien. Dices, no, o sea, eso no, con nada lo pago. Y No, haga y lo que que haga. simplemente cada vez que tocas, siembras una semilla en alguien por alguna razón, o sea, porque estás sensibilizando, estás transmitiendo, estás comunicándote con la gente. ¿Sí? Y ahí te cae mucho, a mí me cayeron muchos veintes, ¿ves? O sea, me di cuenta que Ajá, lo que yo hacía era egoísta, porque lo hacía para mí, ¿ves? O sea, lo hacía por vanidad muchas veces, ¿no? Porque te vean tocando y que si tocas más fuerte, más rápido, más lo que sea, ¿no? O sea, eso no tiene chiste, eso no tiene sentido. Cualquiera puede desarrollar esas habilidades, pero si no tienen un objetivo, si no van dirigidas a algo, pues no tienen sentido, ¿no? Entonces, creo claro, que lo que me pasó en esa ocasión para a mí me marcó, ¿ves? Y para mí ha sido como que la presentación más valiosa de mi vida, eso, en ajá. la calle. Mm. Claro, digo, un poco lo que te decía del artista que se acerca al público, ¿no? El público de a pie, al público, a la gente en general, o sea, soltar lo que sabes hacer de una manera generosa, digamos, o sea, sin, sin, sin condiciones, sin tanto rollo. Una gran experiencia la que nos platicas, Lautaro. Este, ¿Cuánto has estado todo este tiempo de tu vida profesional con muchísimas experiencias en muchísimas orquestas, pero te ha faltado tocar algo, te ha faltado experimentar con algún género musical? Siempre desde jovencito, pues estuviste en la música, digamos, académica, aunque has incursionado también, digo, pues, ¿te acuerdas cuando hicimos algunas cosas con el azote, etcétera? Fue una Has experiencia incursionado otras, maravillosa, ¿eh? digo, fue algo muy padre, pero has tenido o tienes el gusanito como de decir, me falta tocar con un ensamble de jazz o me falta, no sé, te has quedado con algo, te falta, o incluso a lo mejor dices, pues quiero tocar en una gran orquesta de esas de gran prestigio, en la Filarmónica de Viena o una cosa así, extraordinaria, no sé, porque has experimentado mucho en diferentes orquestas, pero siempre muy ligado siempre a la música académica, a la música de estudio, a la música de los grandes compositores. Eh, ¿Tienes ganas o has tenido inquietudes en ese sentido de como incursionar en otros géneros musicales menos formales, digamos? Mira, tú sabes que la música requiere de especificaciones y tú lo sabes porque tú eres jazzista, tú eres una Lautaro, persona muy preparada. ya no te escucho. A ver, permíteme. No te escucho ni te mueves. Se congeló un poco la imagen. Sí, a lo mejor está Pero fallando un ahí poco ya, tu ya está. internet. Sí, ya. ¿Sí me escuchaste la ¿Ya? pregunta? Ok. Sí, sí te escuché, sí. Ok. Mira, te decía que tú sabes que la música requiere de especificaciones, o sea, tú eres un gran jazzista, ¿no? O sea, tú No, tuviste que prepararte para esta área y yo, por ejemplo, yo no podría hacer jazz, o sea, no, o sea, tengo un gran respeto por las personas que hacen jazz porque es muy difícil, o sea, es muy complicado, no cualquiera lo hace bien, pues, ¿no? Tú sabes que participé un tiempo con el grupo Son Cuatro y ha sí. sido de esas tránsitos de mi vida que siempre me dejaron un sabor de boca de deber, ¿ves? O sea, que Ujú, siempre le quedé debiendo ese proyecto porque pues yo no toco como ellos, ¿ves? O sea, yo tuve una formación que no me permite tomar la música de esta manera y pues claro. yo creo que no enriquecí ese proyecto. Creo que siempre me quedé con la Mm. sensación de que algo quedé de ver porque no soy músico folclórico, no soy músico popular, ¿no? De vena, ¿no? Entonces, si Sí, bien, claro, el ataque es otra cosa, el feeling es sí, otra cosa. sí, o sea, si bien no lo hacía mal,
tampoco lo estaba haciendo bien, ¿ves? Entonces, tengo un gran respeto por los músicos tradicionales, ¿no? Tuve la fortuna de conocer en Hidalgo al maestro Vadillo, un gran guapanguero, y o sea, mis respetos, son personas impresionantes, ¿no? O sea, con una gran capacidad musical, o sea, impresionante, ¿no? Entonces, no haría nada de eso, ¿no? Buscar en otro género creo que no lo haría, Abraham, porque ya aprendí la lección, ¿no? O sea, creo que zapatero a tus zapatos, creo que tengo que respetar los demás géneros y yo no podría invadirlos, ¿no? O sea, creo que ya no lo haría. Entonces, trabajar en otro género no, trabajar en otras orquestas, yo creo que sería, ¿cómo decírtelo? Necio pensar que yo puedo ir a una orquesta de talla internacional como Berlín o algo así, porque pues no, o sea, estoy años luz de ganar una competencia para una orquesta así, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, vienen los jóvenes empujando muy fuerte, Abraham. O sea, yo Claro, soy un músico hecho de una forma como, que hace autodidacta, o sea, yo diría que el 50% de mis conocimientos han sido autodidactas, el resto han sido buscando clases aquí y allá. Entonces vienen muchachos con maestrías y doctorados de no sé dónde y vienen muy formados, ¿ves? Y vienen tocando impresionante, o sea, las generaciones que vienen ahorita están muy, muy fuertes. Te lo digo en serio, o claro. sea, yo me he topado con jóvenes bastante talentosos y bastante preparados, ¿no? Entonces, para nosotros los viejitos, los de antaño, los de la tradición, nos cuesta un montón llevarles el ritmo ya. O sea, no creas que es Claro, tan fácil, ¿no? Creo que lo único que nos sostiene en algunos puestos a nosotros es la experiencia. Es lo que nos hace ganar un poco sobre ellos, ¿no? Pero sí, viene empujando duro. Entonces, creo que yo pensar en ser solista y hacer grandes cosas como violista, creo que ya no es tiempo, ¿no? Creo que ya es hora de que los jóvenes vengan y refresquen la sangre de los festivales y de las instituciones, ¿no? Pero sí tengo ahorita, de hecho estoy montando un programa eh, que quiero hacer con música de viola, compositores mexicanos para viola y piano. Y ya tengo como 12 obras puestas ahí. Tengo en mi poder ya 3 obras que fueron escritas para mí. Una de ellas es creo que lo recordarás, a Sergio Berlioz, un chavo que iba a Aguascalientes claro, en los 80. claro, cómo no. Él, hace un año estuvimos hablando por teléfono pues nos cayó el 20 que íbamos a cumplir 40 años de amistad. Y él no había escrito nada para viola y era violista. Entonces, escribió una sonata para mí que me entregó el año pasado y pues estoy por estrenarla, esta sonata. Qué chido. Entonces, sí, tengo una obra de una compañera de Sonora que acaba de ganar el premio, ¿cómo se llama? Arturo Márquez de composición el año Ujú. pasado y ya me escribió una pieza. Tengo una pieza de un alumno de Hidalgo que está escribiendo, que también escribió una pieza las obras que ya están escritas, Revueltas, Chávez, Moncayo, es el que quiero tocar, ¿no? Julián Carrillo, o sea, hay muchas cosas, ya tengo montado el programa y pues espero pronto ya poderlo presentar. Quiero hacer grabación de este concierto en video para subirlo a plataformas entonces creo que es lo que me está haciendo falta porque nunca grabé un disco, nunca grabé nada en lo personal. Siempre creí que si quieres decir algo tienes que decirlo mejor que los que ya lo dijeron y pues en mi área hay grandes violistas, ¿no? Hay Claro. grandes músicos y pues gracias a ellos dicen que somos malos nosotros, ¿no? Entonces digo, no me voy a poner ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Publicar una propuesta que seguramente no va a enriquecer más que lo que ya han hecho ellos, ¿no? Entonces siempre he sido como que eh, muy, ¿cómo decirlo? Muy consciente de esa situación, ¿no? O sea, Estás y tocando me ha un dado miedo, punto, ¿no? estás tocando un punto que yo hace ya unos veintitantos años me cuestioné a mí mismo. En una ocasión, ya ves que me dedicaba yo a la sonorización Ajá. y me tocó sonorizar un grupo francés de jazz contemporáneo, increíble. O sea, fue un grupo, me dejó así impactado el nivel, eran
muy jóvenes, los chavos con una propuesta, digamos, de composición muy, muy novedosa y una ejecución así virtuosa, extraordinaria. Y yo dije, o sea, estos sí son músicos. O sea, estos sí están, o sea, sí manejan el lenguaje de una forma, digo, hace rato dijiste que yo era un gran jazzista, yo lo declaro firmemente, yo no soy ningún jazzista para nada, soy un músico ahí que ha explorado en diferentes partes y medio he cumplido algunas cosas, pero en ese momento me cuestioné si necesitaba la sociedad o la humanidad un disco más de alguien como yo, ¿no? O sea, un poco ese cuestionamiento es algo muy rudo para el músico o para el creador, porque obviamente, como tú mencionas, pues sí hay grandes exponentes, ¿no? O sea, en todos los géneros y en todos los lenguajes musicales hay gente increíblemente virtuosa que sorprende, que asombra incluso, ¿no? A la gente con su virtuosismo, con su arte, pues. Pero yo creo, o tiempo después fui reflexionando, bueno, pues yo tengo que hacer lo que a mí me toca. O sea, no voy a tener esa aspiración de poder impactar, pero mi quehacer musical pues me obliga o es un compromiso conmigo mismo a estar entregándole a la gente lo que soy. O sea, no soy ni más ni menos de lo que soy y entregarle a la gente eso, ¿no? Y en ese sentido, de lo que tú mencionas, yo creo que sí es importante, por ejemplo, que yo creo que el trío Koyoshaoki o el cuarteto Koyoshaoki debió haber tenido algún disco grabado, editado, porque es importante la memoria, porque es importante el documento, ¿me entiendes? O sea, cuando yo veo un video de grupos muy viejos que nunca grabaron, grupos de rock que me gustan, etcétera, digo, ojalá y si hubiera habido alguien que los hubiera grabado. Recuerdo grupos que vi así en televisión cuando era niño, que nunca grabaron, grupos mexicanos que me tocó ver y que nunca grabaron un disco. Digo, ya ni me acuerdo cómo es su música, pero yo creo que el simple documento de tu trabajo o de tus proyectos es muy importante. Y ojalá y que sí, que dejes plasmado, pues, tu manera de tocar, tu manera de interpretar en un disco, Lautaro. Digo, ahorita ya hay muchas plataformas, hay muchas maneras de difundir el trabajo Sí, de uno, ¿no crees? sí, exacto, sí. Y sí, o sea, es justo lo que tú estás diciendo, o sea, he empezado a escribir un poco lo que ha pasado con mi vida, he empezado a hacer como que recordar fechas y todas estas cosas, porque creo que algún día tengo que escribirlo, ¿no? Porque, como tú dices, fuimos una generación que vivimos una transformación cultural de Aguascalientes que es importante. O sea, lo que yo pueda contar no es la verdad, o sea, es mi percepción y es la Claro, percepción de alguien que lo vivió desde los 7 años hasta su muerte, ¿no? Porque pues nunca ha estado alejado de Aguascalientes, de alguna manera siempre estoy pendiente de lo que sucede, ¿no? Y y pues como un dato curioso, por ejemplo, ¿no? O sea, yo nací el día que se inauguró la Casa de la Cultura, 2 de septiembre de 1966. Entonces, creo que hay muchas cosas que a mí me hacen sentir siempre nostálgico de mi ciudad, de mi tierra, ¿no? Pero pues tú sabes, en esto la vida te lleva donde te tiene que llevar, ¿no? Entonces he claro. andado por todos lados y no me arrepiento, ¿ves? Porque eso me ha llevado a conocer a mucha gente, muchos lugares y muchas formas de trabajo. Entonces eso también me ha abierto mucho el panorama y me ha ubicado a mí en una realidad, creo que yo, muy honesta, ¿no? O sea, eh, eh, me ayuda a saber el lugar que estoy pisando y la responsabilidad que tengo, ¿no? Entonces sí, pero sí quiero hacer eso, exactamente por lo que tú dices, Abraham, porque creo que, bueno o malo, poco o mucho, creo que tengo que dejar un vestigio de lo que pude hacer. Ahorita que todavía Claro, lo puedo hacer, porque ya a mi edad ya no son los 20 años, ¿no? En los que el talento te aflora por todas partes y tocas lo que sea porque traes el talento y tus músculos están frescos, ¿no? Ya no, claro. ahorita ya empiezan a menguar las aptitudes ¿cómo se llama? Y el talento ya no está, ya es lo que lograste hacer en la escuela, ¿no? Entonces, creo que es el momento en que tengo que Pero dejar está la experiencia y eso eso, también es sí. muy valioso, ¿no? Sí, que a mucha gente le estorba la experiencia, ¿no? Que dicen, no, tiene mucha experiencia, mejor no. Sí, no todo el mundo la ve como algo favorable, ¿no? Pero bueno, Oye, sí, ahí Lautaro, está. pues
pues una grata conversación. Podríamos alargar la conversación Ya sé. durante horas, ¿verdad? O durante diferentes capítulos del podcast, como me pasa muy seguido aquí con los Y, invitados y del yo sé que tú podcast. eres un gran conversador, porque yo te recuerdo en la Ponce, en las Uf, charlas de las sombrillas en el de las patio. sombrillas. No sabes cómo decírtelo. Me tenían siempre atarantado con sus pláticas, con Jesús Consuelo, tú, Sí, Arturo, el chino, sí. Luis, Luis ¿cómo se llama? Flores. Luis Flores. O sea, oírlos platicar y hablaban mucho de rock y hablaban mucho de muchas cosas. Y yo aprendía tanto De oyéndolos, o sea, filosofía de hablábamos incluso. filosofía. Y eran pláticas muy padres. Y Sí, de verdad, yo te recuerdo un gran conversador, sí, cómo no. Entonces sí, sé que podríamos hablar muy buen rato. sí, claro, Lautaro. Siempre les pedimos a nuestros invitados o invitadas que nos recomienden un disco que ha sido muy, muy importante en su vida. Yo no conocía este disco, de hecho ni siquiera conocía la obra de las variaciones Goldberg de Juan Sebastián Bach, y pues siempre se aprende mucho, ¿no? Es el disco que en realidad son dos discos porque Ajá. tiene una historia muy ligada, muy, muy interesante que estuve leyendo yo, y me gustaría mucho que nos compartieras por qué primero es tan importante este disco para ti, porque es un disco de piano Sí. que lo escribió Bach para un clavecín de dos teclados. Ajá. Tiene esas peculiaridades desde el principio de la misma composición de Bach, que incluso hay como algunas teorías raras de que si lo escribió Bach o que si se fusiló el tema o que si esto y que aquello, ¿no? Hay Sí. una serie de polémicas pero muy interesantes que siempre también están como en la parte, en la obra de Bach, ¿no? Que Ajá. hay tantas teorías que dicen que si escribió tanta música o que si eran los alumnos de él y él les firmaba la música como en los talleres florentinos. Yo vengo escuchando eso desde que estábamos en la Ponce, por ejemplo. Sí. Pero Ajá. bueno, la obra de Bach siempre es este, fuertísima, increíble, interesantísima. A mí siempre me ha gustado cuando estudié piano, estudiar los pequeños preludios de Bach era para mí Sí. un deleite, aunque fuera algo difícil. Pero platícanos primero, ¿por qué es tan importante este disco que no tiene que ver con tu instrumento, que es un disco Ujú. de piano con un gran pianista? Y platícanos acerca sobre todo de la hechura del disco, cómo el pianista no quedó tan conforme y luego lo volvió a grabar muchos años después, poco antes de morir, etcétera. Platícanos, autor, acerca de eso. Sí. Mira, Abraham, Bach se volvió para mí un compositor, ¿cómo decírtelo? Muy importante, porque yo creo que tendría como 14 años o algo así. Yo acababa de cambiarme a la viola. Y un domingo, una mañana, escuché que alguien estaba oyendo en su casa una música muy bonita, o sea, muy, muy bonita. Yo estaba seguro que eran violas lo que estaba sonando, ¿no? Pero nunca la había escuchado. Y entonces cuando acabó, oí que era Radio Universidad. Pues no me vas a creer, o sea, me dirigí a Radio Universidad y les dije, oigan, que acaban de programar a las 8 de la mañana. Y ya me dijeron, no, pues era el concierto número 6 de Brandenburgo, ¿no? Y es un concierto para dos violas, o sea, dos violas de bracho y una viola da gamba. Y fue la primera vez que me encontré con Bach de esta manera, ¿ves? O sea, Ah, me pareció tan importante la obra y la forma en que la escuché y ¿cómo se llama? Lo que me hizo sentir, ¿ves? Entonces ya para mí Bach se volvió como un compositor, pues, importante, ¿no? claro. Partiendo de ahí, ¿no? Y me convenció por la sonoridad a quedarme con la viola como mi instrumento. Fueron de las obras que me amarraron, ¿no? Como violista. Y entonces pasó que, pues, pasa el tiempo y empiezo a estudiar Bach, empiezo a conocer un poquito más de este compositor. Y cuando me topo con las variaciones Goldberg en sí mismas, ellas me parecieron un constructo monumental. Para mí son como ¿cómo se llama? El homenaje a la composición musical, porque la estructura en las que él las hizo, o sea, pueden tener muchísimas formas de interpretarse, de analizarse, de concebir las ideas que Bach pudo haber tenido, y en sí mismas también son un ejemplo de técnica composicional Sí, por increíble. tonalidades,
por ¿cómo se llama? Variaciones, por cuestiones rítmicas, o sea, es una obra monumental, por donde la veas. Las variaciones Goldberg tienen muchas cosas que estudiarles y que revisarles. Y entonces fue tan así mi pasión por esa obra que empecé a hacer una transcripción para trío de cuerdas. Tú sabes que Mm, Arturo, Saúl y yo, pues fuimos un trío que tocamos mucho juntos y yo tenía ganas de claro. tocarlas con ellos, ¿no? De hecho, llegamos a sonar 2 o 3 números de esta adaptación que estaba haciendo, pero de repente me encontré con un disco que grabó Dmitry Sitkovetsky con Gerard Cuse en la viola, Dmitry en el violín y Misha Maisky en el violonchelo, de las variaciones Goldberg, una versión que él ya había transcrito, ¿no? Entonces, ya alguien la hizo, ¿no? Ya, no me voy a desgastar, ya la hicieron y además estaba muy bien hecha, ¿no? Entonces Claro, anduve correteando esa versión, etcétera, etcétera, ¿no? Porque además en trío de cuerdas suena maravillosamente bien, pareciera que Bach lo hubiera pensado para trío de cuerdas, o sea, claro. porque está a 3 voces, entonces funciona maravillosamente bien. Y entonces fue una obra que me impactó muchísimo. Y hasta ahí, digamos que era una obra que me gustaba mucho, casi como si escuchara la novena de Beethoven o una sinfonía de Brahms o no sé, ¿no? Y entonces, pero cuando me encontré la grabación de Glenn Gould tocando en piano y no en clavecín para lo que fue escrito originalmente en piano, yo fui ¿Cuál escéptico fue la cuando primera compré que escuchaste? ¿La del 55, la del 56? 58, la del Ah, 55, sí. sí. Escuché la grabación y me quedé impactado, porque, o sea, ¿cómo era posible que con 2 manos se escucharan las 3 voces de una manera perfecta? O sea, Claro. escuchabas perfectamente bien las 3 voces. Entonces me dejó impactado, ¿ves? Me dejó impactado ese disco. Y cuando supe que las había grabado en el 81 porque no le había gustado lo que había hecho en el 55, porque le parecía que había sido un muchacho mocoso irreverente y que no había comprendido la obra y que tenía que Claro, volverla a tenía grabar 22 porque años había, cuando grabó la primera. sí, era impactante que hubiera hecho eso a esa edad, además, ¿no? Y entonces, cuando escucho la segunda grabación, digo "Es que sí, o sea, realmente había otro concepto de la obra, había otra idea de muchas cosas que él hizo ¿cómo se llama? En el 55, y y ambos discos tienen un gran valor. O sea, ambos discos, si tú dijeras que Glenn Gould solo grabó esto, dirías mis respetos. O sea, cualquiera de los 2 discos, ¿no? Pero Sí, teniendo los dos, te das cuenta cómo evoluciona un intérprete, cómo evoluciona un músico, cómo es capaz un músico de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Creo que no es así, aunque hubiera sido perfecto. ¿Sabes qué? No, no claro. era así, era así. Fíjate que pensándolo bien. Entonces, saber que un artista es capaz de, ¿cómo se llama?, de cambiar de opinión sobre su forma de tocar es importante. O sea, es que creo que es una Y es lección que muy grande para en Glenn todos los Gould, sentidos. creo que fue casi un error el primer disco. O sea, Así lo para él veía. dice, yo no me reconozco, yo no sé quién es el que hizo esa grabación. O sea, ¿Sí? reconocer eso, como tú dices, en un artista de ese calibre es algo, es un ejemplo muy, muy, muy fuerte, o sea, de humildad incluso. ¿Sí? Y de, ¿cómo se llama? Y de honestidad, ¿no? O sea, honestidad en el momento, porque cuando las grabó en el 85, 22 años, él fue honesto. O sea, lo grabó Claro, perfecto. O sea, como él pensaba que y debe era una hacer. grabación honesta, ¿no? Claro, Exacto. Y la otra grabación fue todavía más honesta porque desestimaba la anterior. Entonces, exacto. eso, o sea, habla de un ejercicio de honestidad supremo, ¿no? Y una lección de que, pues, no importa lo que hagas en tu vida, o sea, probablemente nunca estés satisfecho con lo que hagas, ¿no? Probablemente siempre va a haber esa sensación de que pudo haber sido mejor. Y eso creo que es lo que mantiene al artista vigente, ¿no? Esa sensación de perfectibilidad en lo que haces, ¿no? Pero fíjate Entonces, por que, eso me encanta este disco. sí, y fíjate que reflexionando al respecto del tema de esta honestidad que mencionas, hay algo que yo también he mencionado incluso en varias de las charlas que hemos tenido en el podcast, que es un artista siempre tiene que ser autocrítico, Ujú, siempre tiene que estar, no puede estar conforme con su obra, pues siempre hay como tú dices, hay una inconformidad en la que lo pude haber hecho mejor y saber que cuando, o entender
cuando lo que hiciste, le faltó, le sobró o le quedó a deber algo, ¿no? Y creo que la autocrítica tiene que ser una característica importante de cualquier persona que esté, digamos, teniendo la pretensión de estar haciendo arte. Ujú. Fíjate que en una ocasión, esto lo voy a contar como un, una experiencia que tuve, ¿no? En mi época de juventud, hubo dos audiciones donde me presenté para ingresar a alguna orquesta y vi a dos o tres participantes que guardaron su viola y se fueron. Y entonces, la segunda vez que vi eso, les pregunté, oigan, ¿y qué onda con estos cuates? O sea, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no tocaron? Me dijeron, no, es que dijeron que como estabas tú en la audición, no tenía caso. O sea, que ni al caso. O sea, que sabían que les ibas a ganar. Entonces dije, pero es que, ¿cómo saben? O sea, yo puedo venir Claro. malo del estómago y puedo tocar terriblemente mal, o ellos tal vez tengan un golpe de coraje y de fortaleza y digan, no, pues yo voy a hacer mi mejor papel y tal vez anímicamente ser mejor que yo en ese momento y puedan tocar. O sea, le digo, no, no está bien, le digo, no está bien que hagan eso. Me dijo, no, es que ellos dicen que tú siempre estudias para tronar a todos. Les dije, no, le digo, jamás he estudiado nada en mi vida así. Yo estudio, Para tronar a alguien, pues cómo. dije, es que yo no sé qué toca cada quien, le dije, entonces yo no estudio así. Digo, no, ¿saben qué es un error? Dije, yo siempre que estudio, que es muy poco, siempre que estudio, estudio pensando en mí, en que siempre me tiene que salir mejor que ayer. Claro, Entonces siempre la lucha es conmigo, o sea, no es con exacto, nadie. O sea, es exacto. conmigo. Entonces, y si no me gusta, pues mi enojo es conmigo, no con mi maestro o con nadie. O sea, es conmigo, ¿no? Y si después de tocar algo y no me gustó, pues me enojo conmigo. Y soy muy duro, ¿ves? O sea, soy muy duro con mi crítica personal, muy, muy duro. Por eso te digo, no he grabado nada, ¿no? Porque digo, no, o sea, no estoy para presumirse, ¿no? Entonces, por eso, porque siempre he sido así, ¿ves? O sea, muy, muy, muy duro, ¿no? Con la autocrítica. Entonces, Pero, pero sí es importante dejar un documento, Lautaro, y ya vamos a pasar a la siguiente, al siguiente fragmento de nuestro podcast, que es de viva voz, en el que le solicitamos a nuestro invitado o invitada que nos ejecute algo que, mediante un video que tú ya nos enviaste y que me gustaría que tú lo presentaras. ¿Qué es lo que vamos a escuchar de ti ejecutando? mira, es el segundo movimiento del concierto de Henry Casadecius, que es atribuido a Johann Christian Bach, es un concierto para viola en do menor, y es el segundo movimiento, un extracto del segundo movimiento. Eh, de las páginas de música escritas para la viola, este segundo movimiento me parece una de las obras más líricas, una de las piezas más líricas, este, mejor concebidas para el timbre de la viola y Ujú. que explota muy bien sus cualidades tímbricas. Entonces, eh, me encanta tocar este segundo movimiento, ¿no? Hay una transcripción también para el violonchelo. De hecho, hay un debate entre si fue primero para la viola y para el violonchelo. Parece ser que primero fue para la viola, ¿no? Y en el violonchelo también suena bastante bien. O sea, es una obra muy bien escrita, ¿no? Atribuida a Johann Christian Bach, lo cual es totalmente falso porque estilísticamente no es un concierto galante ni rococó. Es un concierto evidentemente romántico por los procesos armónicos y por la construcción melódica. Entonces, pues es un concierto que hay que abordarse como un concierto romántico. Y pues a mí me gusta muchísimo, ¿no? Es una obra que me gusta mucho y por eso, bueno, decidí tocar este extracto del segundo movimiento. Muy bien, pues vamos a escuchar ya para despedirnos al maestro Lautaro Ortiz con esta obra. Lautaro, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta charla. Ojalá y podamos seguir charlando en un futuro no muy lejano, ya sea en vivo o por este medio. Muchísimas gracias Ah, de verdad. Abraham, el agradecido soy yo y gracias y felicidades por seguir haciendo gestión cultural. La verdad, necesitamos más personas como tú, te agradezco muchísimo y pues un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo lo último y lo que siempre, con lo que siempre me despido es que yo, del futuro, no me acuerdo. Hasta luego.
Hasta luego.